need you. That you are, that you are, that you are. Good Karma Projects nace como una marca de tablas de surf que lo que quería era revolucionar la industria y empezar a hacer tablas más sostenibles, pero vimos que a partir de una marca de tablas el impacto era bastante reducido, por lo que estamos reuniendo como profesionales del sector para poder capacitar proyectos y los beneficios generados los estamos invirtiendo en limpiezas de playa, en actividades de concienciación, educación del impacto del ser humano en el mar. Ahora tenemos un nuevo proyecto, lo que vamos a hacer es competir en una regata navegando desde Salou a Mallorca, recogiendo datos de los microplásticos que hay en superficie. Esto se está arrastrando desde el barco y lo que hace es flotar con el agua por aquí, y lo que va haciendo es todos los microplásticos van entrando y los vamos recolectando en esta red, y cuando llegan al final quedan recolectados en esta bolsa que va aquí, y todos los plásticos quedan aquí recogidos. Es lo que vamos a analizar. El diseño lo hizo uno de los compañeros que va a participar en la regata, y a partir de los diseños que trabajamos con Five Gyre, la organización que lidera a nivel mundial todo el estudio de los microplásticos. Recuperado la manta y ahora vamos directos a la cena de la regata, donde vamos a presentar el proyecto y ya directos a dormir, que mañana salimos a primera hora. Vamos a empezar la maniobra para montar el aparato que nos va a llevar la manta al agua, ¿vale? Para empezar a recoger plástico y empezar a coger muestras de a ver qué vamos encontrando por el camino. Encontraremos trocitos de plástico seguro, incluso trozos grandes que no tienen cantos ya, que se han ido deshaciendo poco a poco. Significa que llevan un montón de años en el agua ya. Perfecto. Claro, es que yo hice un documental sobre surfistas que luchan contra la contaminación en el mar. Durante mi investigación leí sobre las islas de plástico, que hay estas 5 islas. Lo que muchos no saben, que la cantidad que encontramos ahí, también encontramos aquí en el Mediterráneo. Aquí también encontramos hasta 1 millón de piezas de plástico por kilómetro cuadrado. Nosotros pensamos siempre, bueno, es como una isla de plástico cuando lo escuchamos que se ve en el mar, pero no se ve tanto, porque en principio es un trozo por 1 metro cuadrado, si lo calculas. Entonces una contaminación casi que en el medio del mar no se ve. Hoy ya hemos sacado bastante, la verdad, cada vez más. Ya encontramos aquí también los varios tipos de microplásticos que hay. El microplástico primero, por ejemplo, son los pequeños bolitas blancas para hacer plástico, bolsas de botellas, y les vienen en el transporte, les vienen en las empresas, y con los ríos y la lluvia va todo al mar. Pero también hay el microplástico secundario, viene por ejemplo de nuestra ropa, o viene de las ruedas, que muchos no saben. Nuestras ruedas cuando conducimos
pues se deshacen y el caucho se queda en la carretera y con la lluvia también va al mar. Ya veremos cómo acaba este estudio, cuánto microplástico vamos a encontrar. Luis va a hacer la calculación y será muy interesante el resultado. ¿Listo? No, pero Para el viaje. El viaje ha ido muy bien. Hemos tirado la manta 4 veces y ahora vamos a luego mirar a ver qué hemos pescado. Soy Endika, me dedico profesionalmente a fabricar tablas de surf para la marca Garage y también soy instructor de buceo. Actualmente en Mallorca, cuando hay lluvias torrenciales, arrastran normalmente toda la basura que se encuentra en las rieras, que son cauces de río vacíos, donde por desgracia termina mucho plástico, mucha basura urbana. Esto termina en bocanas de puerto, en aguas de superficie. Cuando el agua es muy torrencial, directamente no se para en los parapetos de la boca de las rieras, sino que sale directamente a los puertos y de los puertos a mar abierto. Lo que no sale a mar abierto pues se queda en las zonas de abrigo de los mismos puertos, y es lo que hemos visto también. No se puede tirar un plástico ni siquiera tierra adentro, porque tarde o temprano terminará en el mar. Como decía la publicidad de la que hemos hablado, ¿no? Está escrito en alcantarillas en París: el mar empieza aquí. ¿Qué es esto que acabas de sacar? Pues cables de televisión y toallitas, un poquito de cada casa, ¿no? Parece ser que en Mallorca hay unas tuberías, unas cañerías, unos desagües que salen directos al mar, que vienen de las depuradoras. Entonces también parece que estas depuradoras pues no están adecuadas al volumen de gente que tenemos en Mallorca, sobre todo en la época vacacional, en la época estival, no depuran tanto como debieran. También parece ser que están faltas de un mantenimiento preventivo y conductivo que haga que no tengan fugas, que retenga un poco esta serie de desechos de aguas fecales, de todo lo que tiramos al váter, ¿no? Toallitas y demás. Es una problemática bastante importante y además que está afectando mucho a los fondos de Posidonia. En la actualidad en Mallorca hay bastantes proyectos con conciencia medioambiental, hay asociaciones como Ondine, como el NITAC, Sibin, que son las papeleras de puerto que recogen toda la basurilla flotante, un proyectazo. No sé cuánto lleva operando, pero bueno, pues mira, hay plásticos, corchos, tapones, El Corexpan, que decíamos, el poliestireno. pajitas. La Sibin es un sistema muy sencillo, pero a la vez muy inteligente, de recogida de plástico en puertos deportivos. La mejor manera de explicarlo es pensar en el skimmer de una piscina, en donde hay una bomba de agua que hace circular agua a través de un filtro que va reteniendo todas las partículas que haya flotando. Es capaz de recoger partículas hasta un tamaño de 2 milímetros y a partir de ahí tiene una boca de unos 35 centímetros de ancho y puede recoger hasta pues, botellas de 2 litros de Coca-Cola. Y lo que más estamos encontrando son plásticos de tamaño medio, como alrededor de un dedo, unos 2 a 5 centímetros, como bolas de Polespan. Los esfuerzos normales de limpieza portuaria, cuando se van con las redes, se recogen elementos grandes, bidones o botellas grandes, pero no recogen estos elementos pequeños que son visibles, no son microplásticos, pero que en un tiempo muy corto, a través de la acción del mar, sí se convertirían en microplásticos y acabarían siendo un problema todavía mayor. Por otro lado, siempre hemos sido muy conscientes de que tecnologías de limpieza no son la solución, no son la única solución, ayudan, pero no es la manera de librarnos de ese problema.
y la manera de solucionarlo es cerrando el grifo en la superficie, es decir, consumiendo menos plástico y evitando que llegue al océano en un primer momento. Lo que hemos visto es que cada uno desde su ámbito profesional o desde el día a día puede hacer cosas desde las más simples, tipo el dejar de usar botellas de agua de un solo uso, hasta intentar desde su profesión, pues intentar cambiar su entorno. Hay que impulsar un cambio. Todos estamos pendientes del cambio, pero hay que cogernos a todos de la mano y tirar adelante. Todo tiene un impacto muy grande en el medio ambiente y estamos viendo los resultados en el mar. Que cada uno en su mundo puede hacer algo. No hay que centrarse en la protesta, sino en el ejemplo. No hay que quejarse continuamente de lo mal hecho que está, lo sucio que está, sino bueno, contribuir, darle difusión al mensaje. Nadie es perfecto, pienso yo, pero si cada uno hace un poco algo, igual podemos llegar.